Meditaba yo en este mensaje que el Señor me permitió preparar para su gloria, ¿verdad? Nos habla de un Jesucristo transformador. El tema se llama Jesucristo transforma, ¿verdad? Estoy hablando de un Jesucristo transformador. Oía en la mañana un canto con atención de... Hay programas, ¿verdad? En el radio. Y casi siempre vengo en la camioneta oyendo mensajes de la palabra de Dios. Algunos dicen, pues bueno, pues dicen, es que aplauden, no, pues es que gritan. Pero lo importante es que el mensaje ahí está, hermanos. Y es lo que nos debe importar, el mensaje. Yo oí un canto con atención que este señor canta al principio de sus programas. Y dice que mucha gente lo acusa a él de que en realidad Jesús no es más que un personaje creado por la religión, ¿verdad? Pero él les contesta y dice, ¿cómo es entonces? Dice que él me transformó. ¿Cómo es entonces? Dice que él me sanó. Dice, si Jesús es un personaje imaginario, entonces ¿por qué el que le conoce ya no vuelve a ser igual? ¿Qué significa esto, hermanos? Que Él nos transforma. Él cambia nuestras preferencias. He comentado muchas veces, ¿verdad? ¿Dónde estaría yo ahorita si no estuviera aquí, hermanos? No sabemos. Andaba en un mundo perdido, ¿verdad? Como andábamos muchos de nosotros. Y gracias a Dios porque el Señor nos trajo aquí a sus pies y nos enseñó un camino mejor. Y sabemos nosotros que no es un personaje imaginario. Y meditaba también, cuando preparaba yo esto, en qué creían las personas antes de que viniera Jesús. Y es una pregunta interesante, hermanos, porque habla de 2017 años aproximadamente del nacimiento de Jesús. Pero ¿qué había antes? ¿En qué creía la gente? Los gentiles, por ejemplo. Pues sabemos que los griegos y todos aquellos antiguos, ¿verdad?, tenían sus propios dioses. Tenían un dios para la belleza, otro para el amor, otro para la naturaleza, con diferentes nombres, y otros pueblos venían y adoptaban también esos dioses. Estoy hablando de los griegos, que tenían sus dioses, y luego ellos conquistaron culturalmente y militarmente a los romanos. Y los romanos empezaron entonces a adoptar el nombre de los dioses de esos pueblos que los habían sojuzgado, que los habían conquistado. Pero hermanos, con la aparición de Cristo en la región de Palestina hace más de 2017 años, se manifiesta el punto final de todo aquello que no tenía solución. Aquello que ante los ojos humanos era imposible, aquello que ante el corazón del hombre lucía desalentador. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Padre porque en tu misericordia nos permites estar esta mañana delante de ti, en nuestra necesidad de aprender de ti, Señor, y de estar como piedras vivas, unidos, Señor, formando esta parte de tu cuerpo que es la Iglesia Bautista, fruto del Espíritu. Quédate con nosotros, bendice tú, Señor, tú diriges, Señor, esta meditación, Señor, de que en todo esto tu nombre sea glorificado. Sea en el corazón de mis hermanos, en sus mentes también, Señor, y que esto sirva, Señor, para edificar sus vidas. Porque todo esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual te damos gracias. Amén. Amén. Y hablábamos de un Cristo que transforma, hermanos, un Cristo que llega a nuestra vida y que después que lo conocemos ya no somos iguales. Nuestras preferencias cambiaron, nuestra fe en las cosas y en las diferentes doctrinas que están rondando nuestro mundo, hermanos, que ahora hay mucho más todavía. La gente tiene necesidad de creer en estos momentos, de creer en algo. Están desesperados, ¿sí? Y ellos buscan creer en lo que sea, en lo que les dé esperanza, en lo que les dé solución a sus problemas, hermanos. Es muy difícil, fuera de Dios es muy difícil que tengamos la solución a nuestros problemas. Quizá la tengamos momentáneamente, vamos con el prestamista, por ejemplo, y momentáneamente te resuelve tu problema. Oía yo con atención un anuncio, hermanos, en el radio que dice, venga con nosotros, le vamos a prestar desde 50,000 hasta quién sabe cuántos millones. Usted va a sanar todas sus deudas. Sí, y la deuda con ellos, ¿cuándo lo vas a sanar? O sea, siempre vas a seguir endeudado. Entonces son, como dicen, ¿verdad?, son espejismos, hermanos. En la desesperación de resolver nuestra vida o nuestros problemas acudimos a lo que no tiene la respuesta. Porque la única respuesta para nosotros es Dios, hermano, es el único que tiene todas las respuestas. El que conoce mi corazón,
El que conoce mi palabra, dice la palabra de Dios, aún antes de que esté en mi boca. Él ya sabe todo. Cuando Cristo llega a la vida del hombre, se cierra un capítulo de dolor, de impotencia y de miseria. Así que todo aquel que lo experimenta tiene algo que contarle al mundo. Y eso es decir, que hasta que Cristo llegó a su vida, las cosas fueron literal y realmente diferentes. ¿Sí? Mi vida fue diferente cuando conocí a Cristo, hermanos. Yo conocía muchas cosas, había estado en muchas creencias, quizás no religiones, pero sí en filosofías. Me bebía los libros de filosofía porque pensé que ahí estaba la respuesta. Y resulta que no, hermanos. La filosofía no es más que el estudio de las cosas que rodean al hombre, hermanos. Buscando explicar, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo o el propósito de la existencia del sol, de las plantas, de cada una de las cosas que nos rodean? Eso es la filosofía. Pero eso no me da una respuesta a mí. Eso no resuelve mi problema. Yo escuchaba disertaciones muy sabias, hermanos, pero ahí no estaba Dios. Y yo decía, ¿cuánta gente estamos aquí escuchando esa disertación que no va a resolver mi vida, sino que quizá me va a llenar de más interrogantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no voy a resolver mi situación. ¿Y por qué estoy aquí, hermanos, en este momento? Porque estoy buscando una respuesta a mis problemas. Estoy buscando una respuesta a todo aquello, hermanos, a todos aquellos vacíos que tengo en mi vida. Debo ceder todas mis áreas al Señor. ¿Cuáles son esas áreas? Pues mis hijos, mi familia, mi trabajo. Todo eso lo debo ceder al Señor. Porque ¿qué sucede cuando tocan a mi hijo? Yo digo, con mi hijo no te metas. Con mi esposa no te metas. Con mi familia no. Con mi trabajo no te metas. Entonces significa que esas áreas todavía no las he cedido. Necesito ceder todo. El Señor me dio todas las cosas. Incluso el privilegio, hermanos, de vivir en familia. Veamos algunos de los beneficios de la llegada de Cristo en la vida de muchos, que la Biblia afortunadamente registra para que nosotros podamos leer y enterarnos de lo poderoso que fue y de lo poderoso que sigue siendo en la vida de todo aquel que le entrega su corazón. Donde había muerte, hermanos, Cristo trajo vida. Donde había desilusión, Cristo trajo esperanza. Donde había condenación, Cristo trajo salvación. Donde había vergüenza, Cristo trajo honra. Donde había confusión, Cristo trajo certeza. Donde había miseria, Cristo trajo dignidad y riqueza. Donde había tinieblas, Cristo trajo luz, hermanos. ¿Sí? Todo esto lo podemos analizar en nuestras vidas. ¿Sí? Había tinieblas en qué? En el conocimiento de las cosas que me esperaban. Yo veo el mundo, por ejemplo, que anda sin Dios como si anduviera en tinieblas, hermanos. Anda a tientas cometiendo error tras error. ¿Por qué? Porque van sobre respuestas que no corresponden a su vida. Por eso nos equivocamos cuando no tenemos a Dios en nuestra noticia. Leamos el texto de Juan 2, del 1 al 11. ¿Alguien que lo lea, hermanos? Yo sé que eso es una predicación, pero sí me gustaría que lo leyera. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Todos hemos leído estos versículos, ¿verdad? Alguna vez en nuestra vida ya como cristianos, estudiando la palabra de Dios. Pero ¿qué significaría para nosotros esto?
el que Jesús transformó el agua en vino. El agua es un líquido compuesto por hidrógeno y oxígeno, hermano. Esto lo vimos en la primaria y en la secundaria, ¿verdad? H2O. ¿Y cuáles son las características principales, físicas, vamos a decirlo así, del agua? Pues no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color. Es decir, es inodora, insabora e insípida, y colora, ¿verdad? Insípida. Por tanto, veamos entonces por el transformador de Cristo en un elemento como el agua. ¿Qué hace Cristo en ese momento? Manda a pedir agua, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos la medida. ¿Cuántos eran más o menos? ¿Un cántaro cuánto medía? Medía 20 litros más aproximadamente, ¿verdad? Entonces en cada tinaja cabían 3, dice, entonces serían como 60 litros. Era pura agua, hermanos. La transforma en vino, un líquido que sí tiene olor, sabor y color. Esa es la transformación, lo que quedó después de. ¿Qué quedó después de mí cuando Cristo me transformó? Esa es la pregunta. Si su vida luce como el agua, al encontrarse con Cristo, es decir, no tiene sabor, no tiene olor, ni color. Al encontrarse con Cristo, usted y yo podemos disfrutar de todo lo opuesto. El vino es en la Biblia símbolo de fiesta, de gozo, de alegría, de canción, hermanos. Y en este caso representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Simbólicamente. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de fiesta, pues ¿qué es lo que simboliza? Alegría, hermanos. Sí. Dice Lucas 7, del 11 al 15, ¿qué dice, hermano? ¿Sí, ha visto lo lea? Bueno, lo leemos. Dice: Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, era aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Una transformación, hermanos, le devolvió la vida a un muerto. La Biblia describe a Jesucristo como la vida de todos, hermanos, ¿sí? De todo ser viviente. Donde Él habita, hermanos, no puede existir la muerte. ¿Sí? Muerto en griego es necro, ¿sí? O necro, que significa cadáver. Es un cuerpo en el cual su vida ha sido extinguida. En latín dice corpo morto. Piense usted qué es lo que está muerto en su vida, hermanos. Incorpore a Jesús para que le dé vida. ¿Qué está muerto? ¿Un negocio? ¿Le preocupa algún negocio que quizá ya está fracasando? ¿Una relación entre marido, por ejemplo, entre esposo y mujer? La relación con un amigo que usted ama mucho, la relación con su familia, hermanos. ¿Sí? Un órgano en su cuerpo también que quizá está muriendo, no sabemos, hermanos. El hermano se dedica ahorita a comerciar con el medicamento para cáncer, ¿verdad? ¿Y qué es el cáncer, hermanos? Es un órgano que está muriendo. Y por ahí viene la muerte, ¿verdad? Por lo general. A veces tienen que amputar, hermanos, por el cáncer. ¿Por qué amputan? Porque ese órgano ya no sirve, ya está muerto, hermano. Ya no cumple con su función. Cristo es el transformador, hermanos. Puede darle vida a todo aquello que el mundo dice que está muerto y que usted también así lo ha creído. ¿Sí? Si usted cree que algo está muerto en su vida, sí, porque sí usted lo cree. Pero ¿quién puede revivir eso? Solamente Jesús. Solamente Jesucristo, hermano. Es el único que puede dar vida, hermano. Transformó el caos mental y espiritual en orden y felicidad. Dice Marcos 5, del 1 al 20. ¿Sí lo vas a leer? El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. A ver, Marcos 5, ¿No? del 1 al 20. Marcos 5. Del 1 al 20. Sí. El endemoniado. Sí. El endemoniado gadareno. Sí. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro
de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Decápolis se refiere a 10 ciudades, hermanos. Eso es lo que se refiere a Decápolis. Transformó el caos mental y espiritual de ese hombre en ¿qué? En orden y felicidad, hermanos. Él iba feliz. ¿Sí? Él quería quedarse con Jesús, pero Jesús le dijo: no, ve y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Veamos la situación del endemoniado y también el sufrimiento de toda su familia, hermanos. Moraba en un lugar inusual, nadie podía atarle. Las cadenas las rompía, era indomable, aterrorizaba a todos. Su familia vivía como en sufrimiento, hermanos. Pero un día llega Jesucristo y comienza la obra en la vida de este joven. Ahora está sentado y en su juicio cabal. Antes nadie pudo hacerlo, hermanos. Eso que hizo Jesús. No dudo que sus familiares hayan acudido a personas que se dedicaban. Recuerden que en aquel tiempo había magos y había muchas personas que se dedicaban a la magia y algunos, la mayoría eran charlatanes, ¿verdad? Entonces nunca nadie pudo hacer esto que hizo Jesús con la vida de esta persona. Antes moraba entre los muertos y aterrorizaba. ¿Y qué hace ahora? ¿A dónde lo manda Jesús? Ahora predica a Cristo, porque Jesús le sanó y va y le dice al pueblo quién es Jesús. Ese testimonio. Jesucristo es el transformador de lo que usted quiera en su vida. Acabamos de leer vamos a leer el texto Marcos 3 del 1 al 5. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? Dice: el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y les echaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada. Amén. No importa el problema que tengamos, hermanos, vamos a encontrarnos
porque tenemos un Cristo que transforma nuestras vidas. De vidas tristes nos los transforma a vidas felices. De vidas a veces sin sentido, hermanos, Dios les da sentido a nuestras vidas. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque nosotros mismos nos descalifiquemos, hermanos, el Señor nos pone en lugares deleitosos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Usted y yo nos animaremos a saber que tenemos en nuestras vidas a ese Cristo transformador. Y que si eso funcionó en estos personajes a los que estamos abordando de la Biblia, también funcionará para nosotros, hermanos. Pues Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, lo es hoy y lo será por los siglos. Y aquí en este caso estamos viendo la restauración de la mano de un hombre, en Marcos 3:5. Narrar un poco una de las historias que supuestamente existen, referente a quién era el hombre de la mano seca, hermanos. Se refiere a que quizá era un operador de una máquina, hermanos, no sabemos. Claro, en aquel tiempo no había máquinas como las conocemos hoy. Un constructor quizá era, hermanos. Quizá un médico, quizá un obrero, quizá era un labrador. No nos dice la Biblia nada de esto, ¿verdad? Solamente nos dice que era una persona que tenía su mano seca. Era una persona que necesitaba poderse ganar la vida y traer el sustento a su familia, hermano. Eso es lo importante. Y él quizá ni siquiera se estimaba a sí mismo. ¿Qué decimos cuando no servimos para algo? No me sirvo para nada. Aunque sabemos que servimos para algo, ¿verdad? Yo recuerdo alguna vez, presenté el examen en la Facultad de Psicología y lo pasé, ¿verdad? Había un jovencito que no lo pasó y dijo, la psicóloga lo interrogó ahí delante de todos y le dice, mira, es que pues tú no puedes estudiar psicología porque no sirves para eso. Y se salió el joven diciendo, no sirvo para nada. Y dijo, espérate, para psicólogo no. Pero hay otras carreras que quizás tú puedas estudiar y que puedas también ejercer, ¿verdad? Sin ningún problema. Porque muchas veces nosotros mismos nos descalificamos. Quizá había perdido además de su movilidad, hermanos, obstrucción en sus nervios, músculos y tejidos. Y quizá lo más importante, hermanos, su autoestima. Cuando perdemos la autoestima nos vemos menos que nadie y siempre estamos menospreciándonos y diciéndole a la gente no sirve. Estaba paralizado, hermanos, completamente. No sabía qué hacer. Yo he visto mucha gente muy pobre, hermanos, que le falta algún miembro y están pidiendo limosna y yo digo, bueno, pero pueden hacer esto, pero luego pienso, algún día pasé por esta situación, gracias a Dios no me falta ningún miembro, pero por esa situación de estar sin trabajo, en la calle, hermanos, completamente, sin nadie a quien acudir. Y yo tenía ya una carrera, hermanos, ¿sí? Y sin embargo yo iba a buscar trabajo y no lo encontraba. Entonces yo decía, no sirvo para nada, pero yo me veía, pues estoy completo. ¿Qué me faltaba? El ánimo, hermano, la autoestima. Muchas veces no es solamente el perder un miembro o el perder la familia o el estar en la calle, hermanos. Muchas veces tiene que ver ese ánimo que nos falta. Estamos desanimados y eso nos impide que hagamos muchas cosas. Pero ¿qué sucede cuando Jesús viene a nuestras vidas? Cuando alguien nos dice, es que tú eres más que vencedor, ¿sí? Como dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. O sea que si vivimos de acuerdo al sistema del mundo vamos a tener aflicción. Pero confiar, yo he vencido el mundo. Cuando vivimos en Cristo, somos más que vencedores, hermanos. ¿Sí? Todo eso se lo devolvió Jesucristo en un milagro. Y había una pregunta, hermanos, ¿cuál fue la mano atrofiada? ¿Viene ahí? Nomás dice que un hombre que tiene una mano sacada. Bueno, vamos a proseguir, hermanos. En Lucas 14, del 1 al 4. Dice, Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. No podían hacer trabajos en el día de reposo, hermanos. Pero esa pregunta era difícil porque era sanar. ¿Era un trabajo? Por eso le dice, ¿es lícito sanar a un hombre en el día de reposo? Él quizá estaba diciéndole, bueno, ¿es un trabajo o qué es? ¿Es correcto o no es correcto? Devolvió la función, hermanos, normal del cuerpo de este hidrópico. ¿Pero qué es la hidropesía, hermanos?
Es una enfermedad que produce la inflamación en los tejidos del cuerpo por retención de líquidos, ¿sí? Muy seguramente provocada por un mal o nulo funcionamiento de los riñones, que son los órganos encargados de ayudar al cuerpo a expulsar todas las toxinas. ¿Se imagina usted a este hombre hinchado de su cuerpo en medio de un banquete, hermanos? Era una burla de parte de los fariseos. Es muy probable que los fariseos hayan expuesto a este hombre frente a Jesucristo, no para que lo sanara, hermanos, sino porque nadie se sanaba de esa enfermedad y lo hacían para probar el poder de Cristo. Recuerden que para ellos Jesús no representaba nada. ¿Sí? Para otros que estaban empezando a creer que era el profeta, que era un profeta, ¿no? Jesucristo hizo que sus riñones funcionaran y todo volvió a la normalidad. Le pidió que se fuera, muestra de que no quería que nadie más se burlara de él. ¿Sí? Esto es en el caso del hidrópico, ¿verdad? Del que sufría esta enfermedad tan terrible en aquel tiempo y en ese tiempo también, hermano. Yo conocí cuando menos a un hidrópico. Cada 2 o 3 meses tenía que ir al hospital a que le sacaran todo ese líquido, porque hagan de cuenta que estaba, pero él era delgado, ¿verdad? Pero se hinchaba precisamente por el agua. Hechos 9 del 1 al 6, ¿qué nos dice? ¿Alguien que lo lea? Una voz que no se escuchado, hermano Enzo. ¿El 1 al 6? Sí. Hechos 9 del 1 al 6. Hechos 9. Sí. Narra la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un desplazador de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién habla en este momento ahí con él? Jesús, ¿verdad? Jesús directamente. ¿Sí? Dice que recibió de Jesús todo aquello, hermanos. ¿Cuál fue la transformación en este caso? Jesús transformó a un asesino, hermanos, en un predicador. Recordemos después quién fue Pablo, ¿verdad? El escritor de casi todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que dice en cada carta? Pues se trata de convencer a las personas, hermanos, de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. El apóstol Pablo, todo indicaba que un hombre como este jamás sería transformado, hermanos. Él era un hombre muy religioso y un hombre que conocía todo lo de la ley. Criado a los pies de Gamaliel, decía. Gamaliel era un personaje que todo el mundo respetaba, hermanos. ¿Sí? Como el personaje principal, el que sabía todas las cosas del cielo y de la tierra, ¿verdad? Pero él mismo reconoció, dijo, cuando quisieron ahora sí matar a los discípulos, les dijo: espérense, no vayan a matarlos, no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Un hombre sabio en ese sentido. Pero cuando Cristo llega a su vida, a la vida de Pablo, su vida da un giro de 180 grados. Después de servir al mundo y querer acabar con la iglesia, ahora su deseo es acabar con los inconversos y extender el reino de Dios. Antes asesinaba a cristianos, hermanos, ahora no asesinaba inconversos. Lo que hacía era presentarles la palabra de Dios para que creyeran en quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús para nosotros, hermanos? Primera de Timoteo 1, del 12 al 16. ¿Qué nos dice?
¿Alguien que lo lea, hermano? Primera de Timoteo 1, del 12 al 16. Doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Y esto que hizo, ya para concluir, hermanos, y esto que hizo el Señor Jesucristo en la vida de Pablo, también lo puede hacer en nosotros. Él llega a nosotros cuando estamos perdidos, al menos ese fue mi caso, ¿verdad? Yo estaba perdido, hermanos, yo no creía que nada me pudiera salvar. Tenía un Dios a mi medida, de acuerdo a mi experiencia. Lo necesitaba, entonces lo sacaba. Señor, te pido. Pero ya no lo necesitaba y lo escondía como un genio. Y Él me perdonaba todo, hermanos, ¿qué le parece? Pero también Él me permitía hacer todo lo que yo quisiera. Por eso le llamo un Dios a mi medida, ¿sí? Y ese Dios, hermanos, desapareció cuando conocí a Jesús. Él tiene leyes escritas, hermanos, algunas escritas en mi corazón, en sus corazones. En su palabra podemos entender cuál es su voluntad para mí, qué es lo que debo hacer, cómo debo vivir, hermanos. Por eso, insisto, lea su palabra, ore. Cuando no entienda algo, ore, pídale al autor de la Biblia que le revele y que le dé iluminación sobre su voluntad en cuanto a su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, y que esta meditación más que predicación sea de edificación para su vida. Gracias.